Rosas. Él es historiador mexicano, ejerce la docencia y la investigación por la Universidad Nacional Autónoma de México, es catedrático, ha destacado por su labor en la editorial Clio, para la que ha publicado numerosos ensayos, tanto propios como en una importante labor de recopilación. El maestro Rosas ha aparecido en importantes revistas especializadas como autor de artículos sobre historia. Fue coordinador de investigación histórica de Editorial Clio y del área de divulgación de la Coordinación Nacional para las conmemoraciones del año 2010. Afirma que lleva más de 34 años hablando con los muertos y gracias a ellos ha publicado obras como 365 días para conocer la historia de México, la trilogía Érase una vez México, México Bizarro 1 y 2 y Pandemia Bizarra. También habla de los vivos, por eso escribió Nunca te rindas, La trepidante historia deportiva de Checo Pérez y Morenadas, una compilación de los más vivos de este país. Es colaborador de W Radio y coconductor del programa Buenos Días en Radio Centro. Qué mejor que dejarlos con esta figura a nivel nacional y muy conocedor de Francisco y Madero. Muchas gracias por su invitación. Muy buenas tardes. Para mí es realmente un placer estar aquí nuevamente. No es mi primera vez. Yo creo que esta será la cuarta o quinta vez que he venido a San Pedro de las Colonias desde el 98 aproximadamente. Y antes de platicarles un poquito cómo es que yo llego aquí y lo importante que para mí ha sido a nivel de la divulgación de la historia y a nivel personal, porque hice buenas amistades aquí desde esos años. Pues desde luego quiero agradecer al Comité de Festejos por los 150 años del natalicio de Francisco y Madero, que qué bueno que lo retomaron, qué bueno que lo recuperamos. Es importante tenerlo presente, hay muchas cosas vigentes en él y por tantas cosas que están sucediendo en el país se perdió a nivel federal, pero yo creo que a nivel estatal y particularmente aquí en San Pedro creo que han hecho una labor extraordinaria y yo me siento muy orgulloso y contento de estar aquí con ustedes para seguir con estos festejos dentro del Festival Viva Madero. Y desde luego agradecerle a Fernando y a Luis pues, el impulso que le han dado a todo esto y desde luego también a la Secretaría de Cultura del Estado. Yo les cuento rápidamente, allá por 1998 yo estaba en Editorial Clio y estuve a cargo de la edición y de la investigación de lo que iban a ser las obras completas de Francisco y Madero, que fueron como 6 volúmenes, incluía desde luego sus memorias, la sucesión presidencial en 1910, 2 volúmenes de discursos de 1909 y los de 1910 al 11, y decidimos por primera vez tratar de buscar y recopilar todo lo que había acerca del espiritismo, que no era poca cosa. Porque generalmente se sabía desde luego del espiritismo en Francisco y Madero, pero realmente había una publicación por aquí, una por allá, y todo se reducía a la publicación generalmente de lo que conocemos como las comunicaciones espiritistas, que eran estas comunicaciones que él en trance, con escritura automática recibía, y que luego las leía a la gente que lo acompañaba en distintos lugares, en los círculos de estudios psíquicos. Y luego ya, cuando ya nadie quiso acompañarlo, él siguió haciéndolo y quedaron al menos un volumen completo de esas comunicaciones. Pero empezando a investigar, desde luego, encontramos los artículos que con seudónimos publicaba, cuando hizo su manual espírita, hizo comentarios al Bhagavad Gita, que era su libro de cabecera, digamos. Es decir, era mucho más amplio todo el espiritismo que solamente el asunto de los documentos o de las comunicaciones espiritistas. Bueno, en ese trance estaba yo cuando vine a San Pedro a ver qué me encontraba, más o menos por el 98. Y ahí conocí a Cornelio Cepeda, que por entonces me parecía que estaba a cargo de cultura aquí, que me presentó a un entrañable amigo que desgraciadamente, pues ya, como dirían los espiritistas, desencarnó, que era don Manuel Cavazos Dávila, don Manolín. Lo conocí muy bien, gracias a él me abrió muchas puertas a la investigación, porque además él en esas épocas me llevó
hicimos como 4 horas en uno de los viajes, otro como 6 porque nos perdimos, pero llegamos a Cuates de Australia, donde estaban las ruinas del rancho que Francisco I. Madero tenía ahí, y al que hoy sabemos por las comunicaciones espiritistas, los espíritus le decían que fuera a ese lugar a seguir escribiendo su libro que comienza aquí, y que fuera ya sobre todo a meditar y a reflexionar, porque si ustedes conocen esa región, pues prácticamente hay un contacto increíble con la naturaleza. No hay, yo siempre he dicho, si no hay un anuncio de Bimbo, de Coca-Cola, quiere decir que es terreno virgen. Y efectivamente no hay nada. Ahorita tengo aquí unas fotos de cómo está el rancho, bueno, cómo estaba hace algunos años. Entonces, a partir de ahí estuve viniendo varias veces, hicimos un documental y todo. Para mí él fue un hombre entrañable, un buen amigo, y ya con todo eso armado, pues pudimos hacer un documental que se presentó en el 2006, que luego le voy a pasar el link a Fernando para que lo puedan descargar, lo pueden ver en su celular o en su tablet o en una computadora. Se llama en 1910 La Revolución Espírita. Y de hecho, exactamente de eso quiero hablar. ¿Cómo fue el asunto? Yo llego aquí a San Pedro, me presenta Cornelio con don Manuel, y entonces después cuando regreso a México le empiezo a escribir a Cornelio, y yo quería venir aquí a celebrar mis 40 años en el 99, en diciembre. Y entonces me organizaron una conferencia para hablar exactamente de esto del espiritismo, pero tuve la mala fortuna, o los espíritus que no quisieron, que tocaron unas olimpiadas regionales o algo así, y solo vinieron 4 personas. Venía con mi hijo recién nacido, mi esposa, estaba don Manolín, y estaba Cornelio y alguien más. Pues, y exactamente, pues dije, a ver, no vamos a cancelar esto, nos sentamos como en grupo de escuela, los 4, y ahí empezamos a platicar, y ahí nació la amistad. Por eso es muy entrañable San Pedro de las Colonias. Y bueno, efectivamente yo digo que hablo con los muertos, yo no lo hago como Madero, sino lo hago más bien como historiador, que me pongo a escudriñar en la correspondencia, los discursos, los libros de memorias, todo lo que pueda hallar, y me convierto en un medium para tratar de traerlo a los lectores de hoy, a la gente que se interesa hoy en día en la historia. Entonces por eso digo que hablo con los muertos desde hace 34 años, si se me permite decirlo. Y una de las investigaciones que más me ha apasionado a lo largo de mi vida de investigador, y a la que dediqué mucho tiempo, fue exactamente a tratar de encontrar las raíces del espiritismo de Madero, pero sobre todo creo que tenemos que acercarnos al espiritismo en él para entender por qué era como era. Porque es muy fácil decir, es que era ingenuo, es que pues, se lo chamaquearon en la presidencia, le faltaba el colmillo. Pero cuando uno empieza a escudriñar perfectamente qué era el espiritismo, se da uno cuenta de que realmente todo abrevaba de ahí, y no tiene nada que ver con la ingenuidad ni nada por el estilo. Tiene que ver más bien con una creencia. El espiritismo no era una religión, él siempre lo creyó como una filosofía, la filosofía espírita, y alrededor de él primero se construye como ser humano y luego se construye como político, todo a través del espiritismo, como lo vamos a ver a continuación.